La casa olía a madera vieja y a silencio. No al silencio vacío de los lugares abandonados, sino al silencio pesado de los secretos guardados bajo llave, enterrados en cajones que nadie abre porque nadie se atreve. Beatriz caminaba descalza por el corredor central, sintiendo el frío de las tablas bajo sus pies cansados, mirando las sombras largas que el atardecer proyectaba contra las paredes descoloridas. Todo en esa propiedad rural le pertenecía, al menos en papel. Cada viga del techo había sido colocada con las manos de su difunto esposo. Cada árbol del huerto había sido plantado en tiempos donde aún existía la risa compartida. Pero ahora, con 63 años cumplidos y una soledad que pesaba más que cualquier cosecha, Beatriz sentía que esa casa ya no era suya. No porque alguien se la hubiera arrebatado con violencia, sino porque algo mucho peor estaba ocurriendo. La estaban borrando en silencio, con miradas esquivas y decisiones tomadas a sus espaldas. Esa tarde, mientras organizaba papeles antiguos en el escritorio de roble que había sido de su marido, encontró algo que no debía estar ahí. Una carpeta manila doblada por el uso, marcada con tinta descolorida y firmada por sus 2 hijos mayores. Dentro, un documento notarial redactado 3 meses atrás. Las palabras eran frías, técnicas, calculadas. Hablaban de tutela preventiva, transferencia anticipada de bienes, protección patrimonial en caso de incapacidad futura. Todo sonaba razonable, casi bondadoso. Pero Beatriz no era tonta. Había vivido suficiente para reconocer la traición, incluso cuando venía disfrazada de preocupación filial. Nadie le había consultado. Nadie le había pedido permiso. La trataban como si ya estuviera muerta, como si su única función fuera firmar donde le indicaran y desaparecer callada. Y tal vez por eso, en medio de ese cuarto lleno de recuerdos que ya no importaban, algo dentro de ella se quebró sin hacer ruido. Afuera, el viento arrastraba hojas secas contra el porche de madera. El sol caía lento, tiñendo el cielo de un naranja enfermizo que anunciaba otra noche fría en ese rincón olvidado del campo. Beatriz dejó el documento sobre la mesa y se quedó inmóvil, con las manos apoyadas en el respaldo de la silla, sintiendo cómo el mundo familiar que había construido durante décadas se desmoronaba frente a sus ojos. Si estás leyendo esto desde algún lugar del mundo donde todavía creen en la lealtad familiar, te invito a que te suscribas y me cuentes en los comentarios desde dónde nos acompañas, porque esta historia necesita testigos. No había gritos en esa casa, no había violencia visible, solo una frialdad administrativa que dolía más que cualquier golpe y una anciana que acababa de descubrir que sus propios hijos la habían traicionado con la firma de un abogado y la promesa de una herencia adelantada. La vida de Beatriz había sido construida sobre certezas simples. Despertaba cada mañana con el canto del gallo que vivía en el gallinero detrás de la casa, preparaba café amargo en la cocina de leña, regaba las plantas del corredor y revisaba el huerto con pasos lentos pero firmes. No era una mujer de grandes ambiciones ni de sueños imposibles. Su felicidad había estado siempre en las cosas pequeñas: el olor del pan recién horneado, la sombra fresca bajo el nogal en las tardes de verano, la risa de sus hijos cuando todavía eran niños y corrían descalzos por el patio. Su esposo, Rodolfo, había muerto hacía 4 años, llevándose consigo el último rastro de compañía verdadera que ella conocía. Desde entonces, Beatriz vivía en una especie de espera silenciosa, como si el tiempo se hubiera detenido en el día del entierro y ella simplemente habitara los restos de una vida que ya no le pertenecía del todo. La propiedad había sido levantada con esfuerzo brutal. Rodolfo trabajó durante décadas como jornalero antes de reunir lo suficiente para comprar esas tierras áridas al sur del valle. Juntos convirtieron el terreno en algo productivo.
Sembraron maíz, criaron gallinas, plantaron árboles frutales y construyeron la casa de madera con sus propias manos. No hubo herencia, no hubo suerte, solo trabajo, hambre y la promesa de que algún día sus hijos tendrían algo mejor. Beatriz recordaba las noches en que Rodolfo volvía del campo con las manos sangrando, los pies llenos de tierra, y aún así se sentaba a la mesa con una sonrisa cansada. «Esto es nuestro», decía mirándola con ojos llenos de orgullo. «Nadie nos lo regaló, nadie podrá quitárnoslo». Beatriz creía en esas palabras como si fueran un mandamiento sagrado. Pero ahora, sola en esa casa que olía a ausencia, empezaba a dudar de todo. Sus hijos mayores, Martín y Clara, habían crecido y se habían marchado a la ciudad hacía años. Martín trabajaba en una oficina de gobierno, vestía trajes baratos y hablaba con un tono de superioridad que Beatriz no reconocía. Clara se había casado con un comerciante ambicioso que siempre miraba la propiedad rural con ojos calculadores, como si ya estuviera tasando cada metro cuadrado. Ambos visitaban poco, siempre con prisa, siempre con excusas. Pero en los últimos meses las visitas se habían vuelto más frecuentes, aunque extrañas. Llegaban sin avisar, revisaban papeles viejos, preguntaban por documentos de propiedad, hacían llamadas en voz baja desde el porche. Beatriz notaba las miradas que intercambiaban entre ellos, las conversaciones que se cortaban cuando ella entraba a la habitación. Algo estaba pasando, pero ella no sabía qué. O tal vez sí lo sabía, pero no quería aceptarlo. El hijo menor, Tomás, vivía todavía en el pueblo cercano. Trabajaba como carpintero y visitaba a Beatriz cada 15 días, trayendo leña cortada y algún pan que su esposa horneaba. Era el único que todavía la miraba a los ojos, el único que preguntaba cómo estaba de verdad. Pero incluso Tomás parecía incómodo últimamente, como si supiera algo que no se atrevía a decir. Beatriz intentó preguntarle una vez durante una de sus visitas, pero él solo bajó la mirada y murmuró algo sobre problemas entre hermanos. «No te preocupes, mamá», dijo con voz cansada. «Son cosas que ellos deben resolver». Pero Beatriz sí se preocupaba, porque conocía a sus hijos mejor de lo que ellos creían, y sabía reconocer el peso de la culpa cuando lo veía. La casa guardaba recuerdos en cada rincón, la mesa de la cocina donde celebraron tantas cenas familiares, el cuarto del fondo donde nacieron los 3 hijos, el baúl de madera donde Rodolfo guardaba sus herramientas y sus sueños escritos en libretas gastadas. Beatriz pasaba las tardes revisando esos objetos como si fueran reliquias sagradas, tratando de encontrar en ellos alguna señal de que todo seguía siendo como antes. Pero la verdad es que nada era como antes. La tierra seguía dando cosechas modestas, los árboles seguían creciendo, las gallinas seguían poniendo huevos. Pero algo fundamental se había roto, y ese algo no estaba en las cosas, sino en las personas, en la forma en que sus propios hijos habían dejado de verla como madre y habían empezado a verla como un obstáculo. Si has llegado hasta aquí, tal vez entiendas que hay historias que necesitan ser contadas, aunque duelan. Suscríbete para que estas voces olvidadas no queden en el silencio. Beatriz no era ingenua. Sabía que la vejez trae consigo cierta invisibilidad, cierta pérdida de peso en las decisiones familiares. Pero nunca imaginó que llegaría el día en que sus propios hijos la trataran como un estorbo. Nunca imaginó que la casa que ella y Rodolfo construyeron con sacrificio sería vista como botín antes de que ella siquiera estuviera muerta. Y sin embargo, ahí estaba, sentada en el porche mientras el sol caía, con ese documento olvidado en sus manos temblorosas, sintiendo cómo el suelo firme bajo sus pies se volvía arena movediza. La traición no había llegado con gritos ni violencia. Había llegado con firmas notariales, con abogados que nunca conoció, con planes trazados en su ausencia. Y lo peor de todo era que, en el fondo, una parte de ella no se sorprendía.
porque la codicia, descubría ahora, no respeta lazos de sangre. El descubrimiento completo llegó una semana después, en una mañana gris, donde el cielo amenazaba lluvia, pero no llegaba a descargar. Beatriz había decidido ordenar el estudio de Rodolfo, una tarea que había postergado durante años por el dolor que le causaba entrar a ese cuarto lleno de su ausencia. Entre papeles viejos, facturas amarillentas y fotografías descoloridas, encontró un sobre blanco escondido detrás de un libro de contabilidad. El sobre tenía su nombre escrito con letra que no reconocía. Dentro había copias de documentos notariales, correos impresos y anotaciones a mano. Mientras leía, sus manos empezaron a temblar. No era solo el documento que había encontrado días atrás. Era un plan completo, detallado, meticulosamente trazado. Sus hijos mayores, Martín y Clara, habían estado trabajando durante meses con un abogado para establecer una tutela preventiva que les permitiría administrar todos los bienes de Beatriz bajo el pretexto de protegerla de su propia vejez. Las palabras del documento eran frías como metal. Hablaban de deterioro cognitivo potencial, de riesgo de estafa por terceros, de necesidad de preservar el patrimonio familiar. Pero Beatriz no tenía ningún deterioro. Su mente estaba clara como el agua de pozo. Lo que tenía era 63 años y la desgracia de poseer tierras que sus hijos codiciaban. El plan era simple y brutal: conseguir que un médico certificara alguna condición que justificara la tutela, traspasar la administración de los bienes a nombre de Martín, vender las tierras a un comprador que el yerno de Clara ya tenía identificado y repartirse el dinero mientras ella aún vivía. Y Beatriz le dejarían una pequeña pensión mensual y la posibilidad de quedarse en la casa, siempre y cuando no causara problemas. Si protestaba o se resistía, el documento dejaba claro que podrían internarla en un asilo con el argumento de que no podía cuidarse sola. Todo estaba previsto, calculado, firmado por anticipado. Beatriz dejó caer los papeles al suelo. El cuarto daba vueltas a su alrededor. Sintió que las piernas no la sostenían y tuvo que sentarse en la vieja silla de Rodolfo, esa donde él pasaba horas dibujando planos de siembras futuras. Las lágrimas no llegaron de inmediato. Primero vino una especie de vacío enorme, un silencio interno que se tragaba todo pensamiento. Luego vino la comprensión terrible y completa de lo que significaba ese descubrimiento. Sus propios hijos, aquellos a quienes había criado con leche de su cuerpo y trabajo de sus manos, la habían reducido a un problema administrativo. No la veían como persona. La veían como un obstáculo legal entre ellos y el dinero. Y lo peor de todo es que habían empezado a ejecutar el plan sin siquiera tener la decencia de mirarla a los ojos mientras lo hacían. Esa misma tarde, Martín y Clara llegaron a la casa sin avisar. Venían juntos, cosa que ya era extraña, acompañados del yerno que siempre tenía esa sonrisa comercial que Beatriz detestaba. Entraron con familiaridad fingida, saludaron con besos vacíos y se sentaron en la sala como si vinieran de visita casual. Pero Beatriz conocía esa actuación. Había visto esas mismas caras en el velorio de Rodolfo, cuando todos fingían dolor mientras ya calculaban la herencia. Martín fue el primero en hablar. Con voz suave, casi paternal, le dijo que habían estado pensando mucho en ella, en su soledad, en los riesgos de vivir sola a su edad. «Mamá», dijo con tono ensayado, «queremos ayudarte. Hemos consultado con un abogado y creemos que lo mejor sería que nosotros nos encarguemos de administrar la propiedad. Así tú no tienes que preocuparte por nada». Clara asintió con expresión comprensiva, agregando que sería temporal, solo hasta que las cosas estuvieran más organizadas. Beatriz los miró en silencio.
No dijo nada de inmediato, solo observó sus rostros, buscando algún rastro de vergüenza, alguna señal de que sabían lo que realmente estaban haciendo, pero no encontró nada. Solo vio ambición disfrazada de preocupación filial. El yerno sacó una carpeta y empezó a hablar de papeles que necesitaban firmar, de trámites sencillos, de protección patrimonial. Usaba palabras técnicas que sonaban importantes, pero que en realidad solo escondían una verdad simple. Querían despojarla de todo mientras ella aún respiraba. Beatriz sintió una rabia fría subiéndole desde el estómago, pero no la dejó explotar. En cambio, con voz tranquila que sorprendió incluso a ella misma, preguntó: ¿y si me niego? El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Martín intercambió una mirada rápida con Clara. Luego, con una sonrisa tensa, dijo: «Mamá, no te estamos pidiendo permiso, te estamos informando lo que es mejor para todos». Esa frase cayó como piedra en agua quieta. Beatriz comprendió en ese instante que sus hijos no habían venido a convencerla. Habían venido a notificarle una decisión ya tomada. Ellos esperaban que ella, como siempre, agachara la cabeza y aceptara lo que le decían. Esperaban que firmara donde le indicaran, que no hiciera preguntas incómodas, que desapareciera mansamente hacia la irrelevancia que ellos ya le tenían asignada. Pero algo en Beatriz se endureció. Tal vez fue el recuerdo de Rodolfo trabajando hasta sangrar para comprar esas tierras. Tal vez fue la rabia acumulada de años de ser ignorada, minimizada, tratada como mobiliario viejo. O tal vez fue simplemente que después de décadas de resignación, finalmente había encontrado un límite que no estaba dispuesta a cruzar. Se puso de pie con lentitud, sosteniendo la mirada de sus hijos, y dijo con voz firme: «Salgan de mi casa». El desconcierto en sus rostros fue instantáneo. Martín intentó protestar, argumentar, usar ese tono condescendiente que siempre funcionaba, pero Beatriz lo interrumpió. «Salgan ahora», repitió, esta vez con más fuerza. «Esta casa todavía es mía. Estas tierras todavía son mías, y mientras tenga aliento en el cuerpo, nadie me va a quitar lo que construí con mi marido». Clara intentó un último recurso emocional, hablando de preocupación, de amor filial, de responsabilidad familiar. Pero las palabras sonaban huecas, vacías, como monedas falsas golpeando contra el suelo. El yerno, incómodo, empezó a recoger los papeles. Martín, con el orgullo herido, murmuró algo sobre decisiones equivocadas y consecuencias. Pero finalmente, después de unos minutos tensos, donde nadie parecía saber qué hacer, los tres salieron de la casa, dejando tras ellos un silencio que pesaba como plomo. Si todavía estás aquí leyendo esta historia de traición familiar, significa que entiendes que la injusticia a veces viene de quienes más amamos. Suscríbete, porque estas historias necesitan ser recordadas. Beatriz cerró la puerta y se quedó apoyada contra ella, sintiendo cómo el cuerpo le temblaba por la adrenalina y la rabia contenida. Afuera, escuchó el motor del auto alejándose por el camino de tierra. Luego, solo quedó el viento y el sonido de las gallinas en el corral. Se dejó caer en el suelo con la espalda contra la puerta y finalmente las lágrimas llegaron. No eran lágrimas de tristeza solamente, eran lágrimas de furia, de humillación, de dolor tan profundo que no tenía nombre. Lloró por la traición, lloró por la ingratitud, lloró porque sus propios hijos la habían mirado como si fuera un estorbo, un papel que firmar, un problema que resolver, y lloró también porque sabía que esa pelea recién empezaba y que probablemente la perdería, porque ellos tenían abogados y ella solo tenía razón. Cuando finalmente pudo ponerse de pie, ya había oscurecido. La casa estaba fría y la estufa se había apagado. Beatriz caminó hasta la cocina, encendió una vela y se sentó a la mesa donde tantas veces había compartido cenas con Rodolfo y los niños cuando todavía eran una familia. Miró las sombras danzando en las paredes,
y sintió algo quebrarse definitivamente dentro de ella. No era solo la confianza en sus hijos, era algo más grande, la certeza de que el mundo que conocía ya no existía. Las reglas habían cambiado, la lealtad ya no significaba nada. Y ella, una mujer vieja y sola en medio del campo, tendría que aprender a sobrevivir en ese mundo nuevo donde hasta la sangre tenía precio. Esa noche, Beatriz no durmió. Se quedó sentada en la oscuridad, escuchando los sonidos de la casa que crujía con el viento, sabiendo que su vida acababa de partirse en dos. El antes, cuando todavía creía en la bondad de sus hijos, y el después, donde solo quedaba el instinto de supervivencia. Los días que siguieron fueron de un silencio ensordecedor. Beatriz no salía de la casa más que para alimentar a las gallinas y revisar el huerto con pasos mecánicos, como si su cuerpo se moviera por inercia mientras su mente navegaba en un mar oscuro de pensamientos. No volvió a saber nada de Martín ni de Clara. Ni una llamada, ni una carta, ni siquiera la decencia de una disculpa fingida. El silencio de sus hijos era más elocuente que cualquier palabra. Le estaban castigando por haberse atrevido a decir que no, por haber roto el guión que ellos habían escrito donde ella solo tenía que obedecer. Pero ese silencio también era una amenaza. Beatriz lo sabía. Ellos no se habían rendido. Solo estaban reorganizando su estrategia, consultando con el abogado, buscando otra forma de quitarle lo que era suyo. Una mañana, mientras barría el porche, vio acercarse por el camino de tierra la camioneta de Tomás. Su hijo menor llegó con el rostro tenso, las manos apretando el volante con más fuerza de la necesaria. Se bajó despacio, como quien carga un peso invisible, y caminó hacia ella sin mirarla directamente a los ojos. Beatriz supo de inmediato que traía malas noticias. «Mamá», comenzó con voz ronca, «necesito hablar contigo». Se sentaron en los escalones del porche, rodeados por el canto de los pájaros y el olor a tierra húmeda de la mañana. Tomás le contó que Martín y Clara habían ido a visitarlo 3 días atrás. Le pidieron que los apoyara en el plan de la tutela. Le dijeron que era por el bien de la familia, que Beatriz estaba actuando de forma irracional, que necesitaban proteger el patrimonio antes de que ella hiciera alguna locura. Tomás había rechazado participar. Les dijo que su madre estaba perfectamente lúcida y que lo que estaban haciendo era una traición. Pero sus hermanos no aceptaron su negativa. Le advirtieron que si se ponía del lado de Beatriz, quedaría excluido de cualquier herencia futura. Le recordaron que él era pobre, que trabajaba con las manos mientras ellos tenían contactos y dinero. «Si mamá pierde la propiedad por testaruda», le dijeron con frialdad calculada, «tú también pierdes, piénsalo bien». Tomás le contó todo esto a Beatriz con voz quebrada, disculpándose por ser portador de esas palabras venenosas. Beatriz lo abrazó en silencio, sintiendo como el último pilar de su familia se tambaleaba. Si Martín y Clara eran capaces de amenazar a su propio hermano, entonces ya no había límites. La guerra estaba declarada y las reglas eran claras: rendirse o perderlo todo. Esa misma semana llegó la primera carta del abogado. Un sobre blanco, formal, con membrete impreso y lenguaje técnico que apenas lograba disfrazar la amenaza subyacente. La carta informaba a Beatriz que sus hijos mayores habían iniciado un procedimiento legal para establecer una tutela judicial, alegando que ella presentaba signos de deterioro cognitivo que la hacían incapaz de administrar sus bienes. Adjuntaban como evidencia declaraciones de vecinos que supuestamente habían notado comportamientos extraños, olvidos frecuentes, dificultad para tomar decisiones. Beatriz leyó cada línea con incredulidad creciente. Todo era mentira. Mentiras construidas con paciencia, con testimonios comprados o manipulados, con médicos que nunca la habían examinado, pero que estaban dispuestos a firmar informes a cambio de dinero. Sus propios hijos la estaban difamando públicamente.
destruyendo su reputación, pintándola como una anciana senil para justificar el robo legal de sus tierras. El golpe emocional fue devastador. Beatriz sintió cómo algo se rompía dentro de ella, algo que no podía ser reparado con palabras ni con tiempo. No era solo la propiedad lo que estaban intentando quitarle, era su dignidad, su cordura, su derecho a existir como persona completa. La estaban borrando, convirtiendo en un problema médico, en un diagnóstico, en un expediente judicial. Y lo peor de todo es que el sistema legal parecía estar de su lado, porque en el mundo de los tribunales, 2 hijos profesionales con abogado privado tenían más peso que una viuda rural sin recursos ni conexiones. Beatriz no tenía dinero para contratar defensores, no tenía amigos influyentes, solo tenía la verdad y había descubierto con amargura que la verdad no siempre gana. Comenzó a visitar abogados en el pueblo, buscando a alguien que la asesorara. El primero le cobró 300 pesos solo por escucharla, y luego le dijo con tono condescendiente que era difícil defenderse de una tutela cuando los hijos presentaban evidencia médica, aunque fuera falsa. El segundo ni siquiera quiso tomar el caso. «Es complicado», dijo evitando su mirada, «enfrentarse a la familia en estos asuntos». Beatriz comprendió que estaba sola, completamente sola. Regresó a la casa, caminando por el camino de tierra, sintiendo el sol quemándole la nuca y el polvo pegándose a sus zapatos gastados. El pueblo que antes le parecía familiar, ahora se sentía hostil, lleno de miradas que juzgaban, de rumores que circulaban. Ya la gente hablaba. Decían que la viuda de Rodolfo se había vuelto loca, que no reconocía a sus propios hijos, que vagaba por la casa hablando sola. Las noches se volvieron interminables. Beatriz no podía dormir. Se quedaba sentada en la cocina, con una vela encendida, repasando una y otra vez los papeles que tenía, buscando alguna salida legal que no encontraba. A veces, en medio de la oscuridad, escuchaba el crujir de las tablas del piso y sentía terror de que alguien hubiera entrado a la casa. El miedo se había instalado en su pecho como un animal vivo, miedo de perder la propiedad, miedo de ser declarada incapaz, miedo de terminar encerrada en un asilo mientras sus hijos vendían las tierras que Rodolfo había comprado con sangre. Ese miedo la devoraba por dentro, convirtiéndola en sombra de sí misma. Adelgazó, dejó de comer con regularidad. Sus manos temblaban cuando intentaba sostener una taza de té. Una madrugada, mientras estaba sentada en el porche viendo amanecer, recordó algo que Rodolfo le había dicho años atrás. Estaban sentados exactamente en el mismo lugar, viendo el mismo horizonte teñido de naranja. Él acababa de terminar de construir el granero y tenía las manos llenas de astillas. «Beatriz», le dijo con voz cansada pero firme, «si algún día me pasa algo, no dejes que nadie te quite esto. Esta tierra nos costó demasiado». Ella le había prometido que nunca lo haría. Y ahora, sentada en ese mismo porche años después, sintió el peso de esa promesa como una cadena de hierro. No podía rendirse, no por ella, sino por él, por el hombre que había trabajado hasta destruirse para darle un hogar. Pero tampoco sabía cómo pelear. Estaba vieja, cansada, sola, y ellos eran jóvenes, organizados, implacables. Si sigues leyendo hasta aquí, es porque sabes que algunas batallas no se pelean con fuerza, sino con resistencia. Suscríbete y quédate hasta el final. Pasaron 2 meses de incertidumbre agónica. La citación judicial llegó finalmente. Beatriz debía presentarse ante un juez para la evaluación de su capacidad mental. La fecha estaba marcada con tinta roja en el calendario que colgaba en la cocina. Cada día que pasaba, esa fecha se acercaba como una sentencia inevitable. Beatriz intentó prepararse.
Buscó sus documentos, organizó papeles que demostraran que pagaba sus cuentas a tiempo, que administraba el huerto con éxito, que tomaba decisiones coherentes. Pero sabía que nada de eso importaría si el médico designado por el tribunal ya había sido comprado. Y tenía la certeza de que así era. Martín tenía conexiones, dinero, influencia. Beatriz solo tenía su palabra. Y en el mundo de los juzgados, la palabra de una anciana pobre valía menos que el papel donde estaba escrita. La noche anterior a la audiencia, Beatriz no pudo dormir en absoluto. Se quedó sentada en la cama, mirando la oscuridad, sintiendo cómo el tiempo se escurría entre sus dedos como arena. Pensó en huir. Pensó en vender todo rápido y desaparecer a otra provincia donde sus hijos no pudieran encontrarla. Pensó en confrontar a Martín y a Clara una última vez, rogarles que reconsideraran, apelar a algún resto de humanidad que pudiera quedar en ellos. Pero todas esas opciones le parecían inútiles. La trampa ya estaba cerrada, el mecanismo legal ya estaba en movimiento, y ella era solo una pieza pequeña en un tablero que otros controlaban. Se levantó antes del amanecer, se puso su mejor vestido, se peinó con cuidado y salió de la casa sintiendo que tal vez no volvería a entrar en ella como dueña. El juzgado estaba a 2 horas en autobús. Beatriz hizo el viaje sola, mirando por la ventana los campos que pasaban veloces, las casas dispersas, los árboles que marcaban el camino. Cada kilómetro la alejaba de su hogar y la acercaba a una sala fría donde desconocidos decidirían su destino. Cuando llegó, Martín y Clara ya estaban ahí, acompañados de su abogado. Un hombre alto, de traje gris, con expresión profesionalmente indiferente. Sus hijos ni siquiera la saludaron, solo la miraron de lejos, con esa mezcla de lástima fingida y determinación fría que Beatriz ya conocía demasiado bien. Se sentó en una banca de madera en el pasillo, esperando ser llamada, sintiendo cómo las piernas le temblaban y el estómago se le retorcía de ansiedad. Nunca en su vida se había sentido tan pequeña, tan indefensa, tan completamente sola. La evaluación fue humillante. Un médico que nunca la había visto antes le hizo preguntas diseñadas para confundirla. ¿Qué día es hoy? ¿En qué año estamos? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Recuerda lo que desayunó? Beatriz respondió todo correctamente, con voz firme a pesar del miedo. Pero el médico anotaba cosas en su libreta con expresión escéptica, como si cada respuesta correcta fuera sospechosa. Luego vinieron las preguntas sobre sus finanzas. ¿Sabía cuánto dinero tenía? ¿Podía explicar cómo administraba la propiedad? ¿Había tomado decisiones importantes recientemente? Beatriz intentó explicar, pero cada palabra sonaba débil, insuficiente. El médico la interrumpía. Reformulaba sus respuestas, torcía el significado de lo que decía. Al final de la evaluación, Beatriz supo que había perdido. Lo vio en los ojos del médico, en la sonrisa satisfecha del abogado, en el alivio apenas disimulado de sus hijos. La sentencia preliminar llegó 2 semanas después. El juez determinó que existían indicios suficientes para proceder con la tutela. Beatriz fue declarada en situación de vulnerabilidad cognitiva y se ordenó que sus bienes quedaran temporalmente bajo administración supervisada de sus hijos mayores hasta que se completara la evaluación final. En términos prácticos, eso significaba que ya no podía vender, hipotecar ni tomar decisiones importantes sobre la propiedad sin autorización de Martín y Clara. Era el primer paso hacia la pérdida total. Beatriz recibió la notificación en su casa, firmó el acuse de recibo con manos temblorosas y luego se sentó en el porche a llorar hasta que no le quedaron más lágrimas. Había peleado, había resistido y aún así estaba perdiendo. Porque el sistema no estaba diseñado para proteger a gente como ella. Estaba diseñado para proteger a quienes tenían poder, dinero y conexiones.
Esa noche, Tomás fue a visitarla. Encontró a su madre sentada en la oscuridad, con la mirada perdida y el espíritu quebrado. Se sentó a su lado en silencio, tomó su mano arrugada entre las suyas y no dijo nada durante un largo rato. Finalmente, con voz apenas audible, Beatriz murmuró: «Perdí, hijo, perdí todo». Tomás apretó su mano con fuerza. «No, mamá», dijo con firmeza inesperada, «todavía no has perdido. Mientras sigas aquí, mientras sigas de pie, no han ganado». Pero Beatriz ya no tenía fuerzas para creer en esas palabras. Se sentía derrotada, destruida, vaciada por dentro. Sus propios hijos la habían traicionado, el sistema legal la había abandonado, y el mundo le había demostrado que la justicia era un privilegio de los poderosos, no un derecho de los débiles. Los días siguientes fueron de supervivencia básica. Beatriz se levantaba porque el cuerpo tenía memoria, no porque tuviera voluntad. Alimentaba a las gallinas porque era lo que siempre había hecho, no porque importara. Regaba el huerto porque las plantas no tenían culpa de su tragedia, pero por dentro estaba muerta. Muerta de dolor, de traición, de humillación. Caminaba por la casa como fantasma, tocando los objetos que pronto ya no serían suyos, despidiéndose en silencio de cada rincón, porque sabía que era cuestión de tiempo. La sentencia final llegaría, la declararían incapaz, y entonces Martín y Clara venderían todo, se repartirían el dinero y a ella la encerrarían en algún lugar donde pudiera ser olvidada convenientemente hasta que la muerte la liberara. Una tarde, mientras estaba sentada en la cocina mirando la lluvia caer contra la ventana, escuchó un golpe en la puerta. No esperaba a nadie. Abrió con precaución y se encontró con un hombre mayor, de unos 70 años, con sombrero de ala ancha y ropa de trabajo gastada. Lo reconoció vagamente. Era Esteban, un antiguo peón que había trabajado con Rodolfo hacía décadas. «Señora Beatriz», dijo quitándose el sombrero con respeto, «me enteré de lo que está pasando y vine a decirle algo que tal vez necesita saber». Beatriz lo invitó a pasar. Le ofreció café amargo que él aceptó con gratitud y se sentaron a la mesa donde tantas historias se habían compartido. Lo que Esteban le contó esa tarde cambiaría todo, porque a veces, cuando todo parece perdido, un secreto enterrado en el pasado emerge para alterar el presente. Esteban le contó que Rodolfo, meses antes de morir, había ido a visitarlo. Estaba preocupado. Había notado cosas extrañas en el comportamiento de Martín, conversaciones sobre vender la propiedad, presiones sutiles para que Rodolfo hiciera testamento a favor exclusivo de los hijos mayores. Rodolfo, que conocía bien la naturaleza humana después de una vida de trabajo duro, había comenzado a sospechar, así que tomó precauciones. Le confió a Esteban una caja de metal, sellada, con instrucciones de entregársela a Beatriz solo si algo malo sucedía después de su muerte. «Me dijo que si usted algún día se veía amenazada por los propios hijos, esta caja podría ayudarla», explicó Esteban con voz grave. «No sé qué hay adentro, nunca la abrí, pero Rodolfo me hizo jurar que se la entregaría si llegaba el momento. Y ese momento había llegado». Esteban sacó de su morral una caja de metal oxidada, pequeña pero pesada. Se la entregó a Beatriz con solemnidad. «Cuídese, señora», dijo poniéndose de pie. «Y recuerde que Rodolfo la amaba más de lo que nadie podrá entender jamás». Luego se fue, dejándola sola con esa caja que pesaba como si contuviera el mundo entero. Beatriz la puso sobre la mesa y la miró durante largos minutos antes de atreverse a abrirla. Sus manos temblaban. Su corazón latía con fuerza, porque sabía, con esa certeza inexplicable que a veces viene del amor, que lo que estuviera dentro de esa caja cambiaría todo. Respiró profundo. Dijo una oración silenciosa a la memoria de Rodolfo y finalmente abrió la tapa con un clic metálico que resonó
en la cocina vacía. Y lo que encontró dentro le devolvió algo que creía haber perdido para siempre: esperanza. Dentro de la caja había 3 cosas. La primera era un sobre amarillento con el sello de un notario que Beatriz no conocía, fechado 5 meses antes de la muerte de Rodolfo. La segunda era una libreta pequeña de tapas de cuero gastado, llena de anotaciones con la letra apretada y nerviosa de su difunto esposo. La tercera era una llave antigua, oxidada, atada con un cordel a una etiqueta donde decía simplemente «Depósito bancario, sucursal central». Beatriz sacó cada objeto con manos temblorosas, como si fueran reliquias sagradas. El corazón le latía con tanta fuerza que podía escucharlo en sus oídos. Puso todo sobre la mesa de la cocina, encendió la lámpara de queroseno porque la luz del atardecer ya no era suficiente y comenzó a leer. Lo primero que abrió fue la libreta. Las páginas estaban llenas de fechas, nombres y cifras. Era un registro meticuloso de todas las transacciones que Rodolfo había hecho durante los últimos años de su vida. Lo que Beatriz descubrió la dejó sin aliento. Rodolfo había vendido discretamente una porción pequeña de tierra que heredó de un tío lejano, tierra que ella ni siquiera sabía que existía. Con ese dinero había comprado bonos del Estado, acciones de una cooperativa agrícola, y había abierto una cuenta de ahorro a nombre de ambos en un banco de la capital. Todo en secreto, todo planificado con cuidado obsesivo. En la libreta, con letra cada vez más temblorosa que evidenciaba el avance de su enfermedad, Rodolfo había escrito notas dirigidas a ella. «Beatriz, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Perdóname por no haberte contado, pero necesitaba protegerte. Siempre supe que Martín tenía el corazón duro. Siempre vi la codicia en los ojos de Clara. No quería creerlo, pero un padre sabe. Este dinero es tuyo, solo tuyo. Ni siquiera está registrado como parte de la herencia porque lo puse todo a tu nombre antes de morir. Úsalo para defenderte si ellos intentan quitarte la casa. No te rindas, mi amor. Pelea». Beatriz leyó esas palabras una y otra vez, sintiendo cómo las lágrimas rodaban por sus mejillas y caían sobre el papel manchándolo. Rodolfo lo había sabido. Desde antes de morir, él había visto lo que ella se negaba a ver. Había anticipado la traición. Y en lugar de confrontar a sus hijos, había elegido protegerla en silencio, armándola con recursos que ella desconocía. La suma anotada en la última página de la libreta era considerable. No era una fortuna, pero era suficiente para contratar un abogado de verdad, para pelear legalmente, para no estar completamente indefensa. Beatriz apretó la libreta contra su pecho y lloró con una mezcla de dolor y gratitud tan intensa que le dolía respirar. Rodolfo la había cuidado incluso desde la tumba. Incluso cuando ya no podía abrazarla ni consolarla, había encontrado la forma de estar a su lado en la batalla más difícil de su vida. El sobre del notario contenía un documento aún más revelador. Era una declaración jurada que Rodolfo había hecho meses antes de morir, atestiguada por 2 testigos y certificada legalmente. En ella, Rodolfo declaraba explícitamente que estaba en pleno uso de sus facultades mentales, que no había sido coaccionado por nadie y que su voluntad expresa era que Beatriz mantuviera el control total de la propiedad familiar hasta su muerte, sin interferencia de los hijos. Más importante aún, el documento incluía testimonios de los mismos testigos, afirmando que Rodolfo les había confiado sus sospechas sobre las intenciones de Martín y Clara, y que específicamente había pedido que este documento fuera usado como evidencia en caso de que intentaran declarar a Beatriz incapaz después de su muerte. Era como si Rodolfo hubiera previsto cada movimiento del plan de sus hijos y hubiera dejado contramovimientos preparados. Beatriz pasó toda esa noche leyendo y releyendo los documentos,
tratando de comprender la magnitud de lo que tenía en sus manos. No era solo dinero, era algo mucho más valioso. Era evidencia legal de que su esposo la había considerado plenamente capaz. Era prueba de que las intenciones de sus hijos no eran nuevas, sino antiguas. Era munición jurídica contra el plan que pretendía despojarla de todo. Por primera vez en meses, Beatriz sintió algo parecido a la esperanza. No estaba completamente derrotada. Rodolfo le había dado armas. Ahora solo necesitaba aprender a usarlas. Cuando amaneció, con los gallos cantando en el corral y la luz tímida del alba filtrándose por las ventanas, Beatriz tomó una decisión. No se rendiría. No, sin pelear con todo lo que tenía. Esta vez tendría ayuda, aunque fuera la ayuda póstuma de un hombre que la había amado más de lo que ella misma comprendía. En la mañana siguiente, Beatriz viajó a la capital con la caja de metal bajo el brazo, la llave en el bolsillo y una determinación que no sentía desde hacía años. El banco estaba en el centro de la ciudad, un edificio antiguo con columnas de piedra y pasillos que olían a papel y tiempo. Presentó la llave y los documentos de identificación. La empleada la hizo esperar casi una hora, verificando registros, haciendo llamadas, confirmando identidades. Finalmente, la condujo a una sala pequeña y le entregó una caja de seguridad metálica. Beatriz la abrió con manos que ya no temblaban. Dentro había fajos de billetes ordenados prolijamente, documentos de inversión y una carta final de Rodolfo. La carta era breve. Eres más fuerte de lo que crees. No dejes que te convenzan de lo contrario. Te amo, siempre. Beatriz guardó todo en su bolso, firmó los papeles necesarios y salió del banco, sintiendo que caminaba sobre tierra firme por primera vez en mucho tiempo. Tenía recursos, tenía pruebas y, más importante aún, tenía la certeza de que no estaba sola en esta lucha. Si has llegado hasta este punto de la historia, sabes que la esperanza a veces llega cuando menos la esperamos. Suscríbete para ver cómo termina esta batalla. Con el dinero de Rodolfo, Beatriz contrató al mejor abogado que pudo encontrar. No fue fácil. Muchos rechazaron el caso, apenas escucharon que tendría que enfrentarse a hijos que ya tenían representación legal establecida. Pero finalmente encontró a un hombre llamado Dr. Arnaldo Fierro, un abogado viejo de la escuela anterior, de esos que todavía creían que la ley debía servir a la justicia y no solo al dinero. Tenía casi 70 años, usaba trajes arrugados y caminaba con bastón, pero sus ojos eran afilados como cuchillos y su reputación en los tribunales era intachable. Cuando Beatriz le mostró todos los documentos que Rodolfo había dejado, el hombre silbó por lo bajo. «Señora», dijo con voz grave, «su esposo era más astuto de lo que sus hijos imaginaron. Esto cambia todo». Y tenía razón. Lo que seguía ahora no era una defensa desesperada de una anciana vulnerable, sino un contraataque legal meticulosamente preparado. El doctor Fierro estudió el caso durante una semana completa. Revisó cada documento, cada declaración, cada testimonio falso que Martín y Clara habían presentado. Luego convocó a Beatriz a su oficina y le explicó la estrategia. Primero, presentarían el testamento jurado de Rodolfo como evidencia de que Beatriz siempre había sido considerada plenamente capaz por su esposo, incluso cuando él estaba muriendo. Segundo, demostrarían que los testimonios de vecinos habían sido fabricados, pagando a algunos de esos mismos vecinos para que confesaran la verdad. Tercero, solicitarían una evaluación psicológica independiente con médicos que no tuvieran conexión alguna con Martín o Clara. Y cuarto, lo más devastador, presentarían evidencia de que los hijos habían iniciado el plan de quedarse con la propiedad incluso antes de la muerte de Rodolfo, lo cual demostraba premeditación y mala fe. Vamos a destruir su argumento pieza por pieza.
dijo Fierro con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pero prepárese, señora. Esto va a ser una guerra y ellos no se rendirán fácilmente». La primera audiencia después de la contratación de Fierro fue un espectáculo que Beatriz nunca olvidaría. Martín y Clara llegaron con su abogado, confiados, casi arrogantes. Esperaban otra sesión rutinaria, donde se confirmaría la tutela y podrían avanzar con sus planes. Pero cuando vieron entrar a Beatriz, acompañada de Arnaldo Fierro, la expresión en sus rostros cambió. Conocían esa reputación. Sabían que su madre acababa de elevar la apuesta de forma dramática. El abogado de ellos, un hombre más joven y menos experimentado, intentó mantener la compostura, pero era evidente que no esperaba competencia real. Fierro esperó pacientemente a que presentaran sus argumentos repetidos, las mismas mentiras sobre deterioro cognitivo y necesidad de protección. Y entonces, con la calma de quien tiene todas las cartas ganadoras, comenzó a desarmar cada alegato con precisión quirúrgica. Primero presentó el documento notarial de Rodolfo. El juez lo leyó en silencio, mientras Martín y Clara intercambiaban miradas de pánico apenas disimulado. Luego Fierro llamó al estrado a 2 de los vecinos que supuestamente habían declarado sobre los olvidos de Beatriz. Bajo juramento y con evidente incomodidad, ambos admitieron que Martín les había pagado pequeñas sumas de dinero para firmar declaraciones que él mismo había redactado. Nunca habían notado ningún comportamiento extraño en Beatriz. Todo había sido inventado. La sala del tribunal se llenó de un silencio pesado. El abogado de Martín y Clara intentó objetar, argumentar, desviar la atención, pero cada palabra sonaba más débil que la anterior. El juez, un hombre de mediana edad con expresión severa, tomaba notas sin levantar la vista, pero era evidente que el rumbo del caso acababa de cambiar radicalmente. Luego vino el golpe más duro. Fierro presentó copias de correos electrónicos que había obtenido mediante citación legal, correspondencia entre Martín y el tasador de propiedades que había valorado las tierras de Beatriz. Los correos estaban fechados 6 meses antes de la muerte de Rodolfo. En ellos, Martín preguntaba cuánto podría obtener por la propiedad si lograba convencer a los viejos de vender o, en su defecto, esperar a que la situación se resolviera naturalmente. El lenguaje era frío, calculador, desprovisto de cualquier afecto filial. Cuando el juez leyó esos correos en voz alta, Clara bajó la cabeza y Martín apretó los puños sobre la mesa. No había forma de negar lo que estaba escrito con sus propias palabras. La codicia había dejado rastro documental, y ese rastro acababa de destruir cualquier pretensión de que sus acciones estuvieran motivadas por amor o preocupación. Estaban expuestos, desnudos ante la ley, revelados como lo que realmente eran, hijos que habían traicionado a su madre por dinero. El juez ordenó un receso de 2 semanas para evaluar toda la nueva evidencia. Cuando se levantó la sesión, Beatriz salió del tribunal con la cabeza en alto por primera vez en meses. Martín y Clara intentaron acercarse, tal vez para justificarse o para negociar, pero Fierro los detuvo con una sola mirada. «Mis clientes», dijo con voz de acero, «ya no tienen nada que hablar con ustedes fuera de este tribunal». Beatriz caminó hacia la salida sin voltear a mirar a sus hijos. Algo se había roto definitivamente entre ellos, algo que nunca podría ser reparado. No sentía triunfo, solo un cansancio profundo y una tristeza que iba más allá de las palabras. Había ganado una batalla legal, pero había perdido a su familia. Y esa pérdida dolía más que cualquier sentencia judicial. Afuera llovía, y Beatriz levantó el rostro hacia el cielo gris, dejando que las gotas frías le lavaran las lágrimas que ya no podía contener. La justicia estaba llegando, pero llegaba con el precio más alto que una madre puede pagar. Suscríbete si entiendes que algunas victorias saben a derrota. Las semanas que siguieron fueron de una calma extraña.
como el silencio que viene después de la tormenta. Beatriz regresó a la casa con la certeza de que el caso legal estaba tomando el rumbo correcto, pero también con el peso aplastante de haber perdido a sus hijos para siempre. No hubo más llamadas, no hubo más visitas. Martín y Clara habían desaparecido de su vida como si nunca hubieran existido, y ese vacío dolía de una forma que Beatriz no sabía cómo nombrar. Pasaba las mañanas trabajando en el huerto, arrancando maleza con manos que ya conocían cada centímetro de esa tierra. Reparó el techo del gallinero que tenía goteras desde hacía meses. Pintó la cerca del porche con pintura blanca que encontró guardada en el cobertizo. Trabajo manual, simple, repetitivo. Era lo único que la mantenía cuerda, lo único que le daba estructura a los días que de otra forma habrían sido insoportables. Cada clavo que martillaba, cada tabla que reemplazaba, era un acto de resistencia silenciosa contra la derrota. Tomás la visitaba con más frecuencia ahora. Traía materiales para las reparaciones que hacían falta en la casa. Trabajaba junto a ella en silencio, compartiendo esa forma de compañía que no necesita palabras. Un sábado, mientras arreglaban el portón de entrada que se había descolgado de las bisagras, Tomás finalmente habló de lo que ambos evitaban mencionar. «Mamá», dijo sin dejar de trabajar, «sé que duele, sé que tal vez nunca dejes de doler, pero hiciste lo correcto». Beatriz no respondió de inmediato. Siguió lijando la madera vieja, sintiendo el polvo acumularse en sus manos. «No sé si hice lo correcto», dijo finalmente con voz cansada. «Solo sé que no podía dejar que me quitaran lo que tu padre construyó. Pero el precio fue demasiado alto, hijo. El precio fue demasiado alto». Tomás dejó el martillo y la abrazó. Y Beatriz se permitió llorar en el hombro de su hijo menor, el único que había elegido quedarse a su lado. La evaluación psicológica independiente llegó 3 semanas después de la audiencia. Esta vez fue diferente. El médico era una mujer de unos 50 años, seria pero amable, que se tomó el tiempo de conversar con Beatriz antes de hacer cualquier examen formal. Hablaron de la vida en el campo, de los años con Rodolfo, de cómo administraba la propiedad. La doctora le pidió que resolviera problemas matemáticos simples, que recordara listas de palabras, que explicara cómo tomaba decisiones del día a día. Todo fue natural, sin trampas, sin preguntas diseñadas para confundir. Al final de la evaluación, la doctora cerró su carpeta y miró a Beatriz directamente a los ojos. «Señora», dijo con firmeza, «usted está en pleno uso de sus facultades mentales. No hay ningún indicio de deterioro cognitivo. Cualquier alegato contrario es, en mi opinión profesional, completamente infundado». Beatriz sintió que un peso enorme se levantaba de su pecho. Por fin alguien con autoridad confirmaba lo que ella siempre había sabido. No estaba loca, no estaba incapacitada, solo estaba siendo atacada. Con el informe médico favorable y toda la evidencia que Fierro había reunido, el caso tomó un giro definitivo. El abogado de Martín y Clara intentó negociar un acuerdo fuera de los tribunales. Propusieron que Beatriz mantuviera la propiedad a cambio de que retirara todas las acusaciones contra ellos y no buscara consecuencias legales por los testimonios falsos. Fierro le llevó la propuesta a Beatriz una tarde, sentados en la cocina de la casa mientras tomaban café amargo. «Podemos aceptar», dijo el abogado, «y terminar esto ahora, o podemos seguir adelante y buscar que se les apliquen sanciones por fraude procesal. La decisión es suya, señora». Beatriz miró por la ventana hacia el huerto donde Rodolfo solía trabajar, hacia los árboles que habían plantado juntos hacía décadas. Pensó en sus hijos, en los niños que alguna vez fueron, en todo lo que se había perdido, y finalmente, con voz tranquila, dijo: «Acepto el acuerdo, no quiero más peleas, solo quiero que me dejen en paz». Suscríbete para acompañar historias donde la reconstrucción a veces importa más que la venganza. La sentencia final llegó un mes después.
El juez desestimó completamente la solicitud de tutela, declaró que Beatriz estaba en plenas facultades para administrar sus bienes y ordenó que todos los documentos que la difamaban fueran retirados del expediente público. Martín y Clara fueron amonestados por el tribunal, pero, debido al acuerdo, no enfrentaron cargos criminales. Firmaron un documento donde renunciaban a cualquier reclamación futura sobre la propiedad durante la vida de Beatriz y se comprometían a no contactarla sin su autorización expresa. Cuando Beatriz leyó la sentencia en la oficina de Fierro, no sintió alegría. Solo sintió un cierre amargo, como cuando cierras la puerta de una habitación que sabes que nunca volverás a abrir. «Ganó», le dijo Fierro con una sonrisa cansada. Ganó contra todo pronóstico. Pero Beatriz sabía que ganar y triunfar no siempre son lo mismo. Había conservado su casa, su tierra, su dignidad, pero había perdido a sus hijos, y esa pérdida era permanente. Los meses siguientes fueron de reconstrucción silenciosa. Beatriz aprendió a vivir con la soledad de una forma nueva, más consciente, más deliberada. Ya no esperaba visitas que no llegarían. Ya no miraba el camino cada tarde esperando ver aparecer a Martín o a Clara con alguna disculpa tardía. Había aceptado que esa parte de su vida había terminado. En su lugar, cultivó una rutina que le daba paz. Despertaba temprano, cuidaba del huerto con dedicación renovada. Leía los cuadernos viejos de Rodolfo, donde él anotaba ideas y sueños. Tomás seguía visitándola, trayendo a veces a sus propios hijos, los nietos que Beatriz abrazaba con un amor que ya no podía darle a los padres de esos niños. La casa seguía siendo la misma, con sus maderas que crujían y sus techos que a veces goteaban cuando llovía fuerte, pero ahora era verdaderamente suya. Nadie podía quitársela, nadie podía decirle qué hacer con ella. Y en esa certeza simple, Beatriz encontró algo parecido a la paz. No era la felicidad que había conocido antes, pero era suficiente para seguir adelante. Y a veces, en este mundo duro, suficiente es todo lo que necesitamos. 2 años después de la sentencia, Beatriz cumplió 66 años. La celebración fue pequeña. Tomás, su esposa y los nietos vinieron a la casa con un pastel modesto y flores del campo. Comieron en la mesa de la cocina, esa misma mesa donde tantas batallas silenciosas se habían librado. Los niños corrían por el patio, persiguiendo gallinas, mientras los adultos tomaban café y hablaban de cosas simples, cotidianas, sin dramatismo. Beatriz los observaba con una mezcla de melancolía y gratitud. No era la familia grande que alguna vez soñó tener en su vejez, pero era real, honesta, y estaba ahí por elección y no por obligación. Cuando cayó la tarde y todos se fueron, Beatriz se quedó sentada en el porche viendo el sol hundirse detrás de las colinas. Sabía que había tomado una decisión importante días atrás y que era momento de ejecutarla. Entró a la casa, sacó de un cajón un sobre que había preparado con anticipación y lo puso sobre la mesa junto a otros documentos legales que había organizado meticulosamente. Al día siguiente fue al pueblo acompañada de Tomás. Entraron juntos al bufete del doctor Fierro, quien ya estaba jubilado, pero había aceptado ayudarla una última vez. Sobre el escritorio del abogado, Beatriz puso el testamento que había redactado. Era simple y directo. Toda la propiedad, las tierras, la casa, los ahorros que quedaban y cualquier bien a su nombre serían heredados exclusivamente por Tomás. Martín y Clara quedaban completamente excluidos. No recibirían ni un metro de tierra, ni un peso de lo que ella y Rodolfo habían construido. El documento incluía una cláusula explicativa donde Beatriz detallaba las razones de su decisión: la traición, el intento de despojarla, la frialdad calculada con que habían intentado robarle su dignidad. «Quiero que quede claro», le dijo a Fierro con voz firme, «que esta no es una decisión tomada por rencor, sino por justicia. Ellos eligieron verme como un obstáculo.
Ahora enfrentarán las consecuencias de esa elección. Fierro asintió y certificó el documento con su firma y sello oficial. Cuando salieron del bufete, Beatriz sintió que finalmente había cerrado el círculo. La riqueza por la que sus hijos habían conspirado nunca sería suya. Pasó otro año antes de que Beatriz recibiera una carta. Llegó un martes por la tarde, traída por el cartero del pueblo que conocía a todos por nombre. El sobre era blanco, sin remitente, pero Beatriz reconoció la letra de inmediato. Era de Clara. La carta había sido enviada desde la ciudad, con matasellos de 3 semanas atrás. Beatriz la dejó sobre la mesa sin abrirla durante 2 días completos. La miraba cada vez que pasaba por la cocina, sintiendo un peso en el pecho que no sabía si era curiosidad o miedo. Finalmente, una noche después de cenar, se sentó con una taza de té y abrió el sobre con manos que ya no temblaban. La carta era breve. Clara pedía perdón. Decía que había pensado mucho en todo lo que pasó, que se arrepentía, que había sido influenciada por Martín y por su esposo, que nunca quiso hacerle daño realmente. Las palabras sonaban sinceras, pero Beatriz las leyó con distancia emocional, como si estuviera leyendo la historia de otra persona. Al final de la carta, Clara preguntaba si algún día podría visitarla, si había posibilidad de hablar, de intentar reconstruir algo de lo que se había roto. Beatriz dejó la carta sobre la mesa y miró por la ventana hacia la noche oscura del campo. Afuera, el viento movía las ramas del nogal viejo que Rodolfo había plantado cuando recién compraron la tierra. Pensó en todo lo que había vivido, en la traición, en el dolor, en la batalla legal que casi la destruye. Pensó en las noches de insomnio, en las lágrimas derramadas en silencio, en la humillación de ser tratada como incapaz por sus propios hijos. Y luego pensó en Clara de niña, en la forma en que se aferraba a su falda cuando tenía miedo, en las tardes que pasaban juntas, cosiendo ropa vieja para hacerla durar un poco más. El perdón no llegó como una revelación súbita. Llegó como un cansancio profundo, como la comprensión de que el rencor pesa más que cualquier riqueza y que cargar odio hasta la tumba no honraría la memoria de Rodolfo. Beatriz sacó papel y lápiz y escribió una respuesta breve. Clara, puedes venir a visitarme, pero entiende que las cosas nunca serán como antes. Lo que se rompió no puede ser reparado completamente, solo aceptado. Firmó con su nombre y guardó la carta en un sobre que enviaría al día siguiente. La visita de Clara ocurrió 3 semanas después. Llegó sola, en un auto viejo, con el rostro marcado por los años y por algo que parecía ser vergüenza genuina. Beatriz la recibió en el porche sin abrazos ni lágrimas dramáticas. Se sentaron juntas en las mismas sillas donde tantas veces habían compartido tardes cuando Clara era solo una niña. Hablaron despacio, con silencios largos entre las frases. Clara confesó que su matrimonio había terminado, que había perdido mucho dinero en malas inversiones, que la vida en la ciudad no había sido lo que esperaba. No pidió nada. No mencionó herencia ni propiedad. Solo habló, con voz quebrada, de arrepentimiento y de todo el tiempo perdido. Beatriz la escuchó sin interrumpir. Al final, cuando el sol empezaba a caer, le dijo: «No puedo devolverte el lugar que tenías en mi vida. Eso lo perdiste cuando elegiste traicionarme. Pero puedo ofrecerte algo. Puedes venir a visitarme de vez en cuando, si vienes con honestidad y sin esperar nada a cambio». Clara asintió con lágrimas en los ojos. No era reconciliación completa, pero era algo, un hilo delgado de humanidad compartida que sobrevivía entre los escombros de lo que alguna vez fue una familia. Suscríbete si entiendes que el cierre de una historia no siempre trae felicidad, pero sí trae paz. Beatriz vivió otros 8 años después de esa conversación. Murió una mañana de otoño, en su cama, rodeada por Tomás y sus nietos. Clara había visitado 3 veces más durante esos años, siempre breve, siempre distante, pero presente.
Martín nunca volvió. Cuando leyeron el testamento después del funeral, nadie se sorprendió. Tomás heredó todo como estaba escrito. Clara no protestó. Aceptó la decisión con la resignación de quien sabe que las consecuencias son justas. La casa de madera seguía en pie, con sus vigas que contaban historias de esfuerzo y sus paredes que guardaban secretos de amor y traición. La tierra seguía dando cosechas modestas, y en el cementerio del pueblo, junto a la tumba de Rodolfo, pusieron una lápida simple para Beatriz, que decía solo su nombre y 2 fechas. Pero quienes la conocieron sabían que esa vida simple escondía una historia de resistencia, de dignidad defendida con uñas y dientes, y de una mujer que se negó a ser borrada incluso cuando los que debían protegerla intentaron destruirla. La riqueza que sus hijos codiciaron nunca les perteneció. Y al final, la única herencia que importó fue la lección amarga de que la codicia destruye familias y que algunas traiciones no tienen vuelta atrás.